Y comenzamos a desarrollar cada uno de los temas que anunciamos para ustedes en los primeros minutos de hora 23 en esta jornada de miércoles. Y queremos iniciar con uno particularmente sensible para el conjunto de la población. Les mencionaba que se han conocido en las últimas semanas casos de sarampión en dos países, Brasil y Perú, generando desde luego una alarma en la región. Bolivia está libre de este fenómeno desde hace varios años, lo cual desde luego no implica que la enfermedad no pueda presentarse nuevamente en su territorio. Pero para ello ya se han comenzado a adoptar las medidas sanitarias del caso. De este panorama vamos a hablar esta noche con el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, a quien damos las buenas noches y la bienvenida a nuestro programa Ya Bolivisión. Muy buenas noches, gracias por el espacio y la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia, a todo el pueblo boliviano que nos sigue hasta ahora. Comencemos con algunos antecedentes del sarampión para que la población y nuestro público tenga una idea cabal respecto del tema que estamos hablando. Para comenzar, ¿cuáles son las características principales del sarampión en las personas donde se presenta? Bien, primero hablar un poco sobre el virus y lo que representó el virus del sarampión. Es una enfermedad tipificada como las de más alta transmisibilidad que existen entre todas las enfermedades que afectan al humano. Tiene una tasa de ataque de las más elevadas. Significa de que si hay un contacto hay una alta probabilidad, una de las más elevadas, para que la persona así se enferme. Esta enfermedad se transmite por vía aérea. Es a través de las gotitas de flúor que pueden estar suspendidas en un ambiente hasta unas 2 horas. Si evidentemente el virus es lábil, es fácil de eliminar, pero se suspende. Y la característica que permite una alta transmisibilidad es que necesita poca presencia del virus para producir la enfermedad y además hay un gran periodo de transmisibilidad. Conocemos el sarampión, muchos recordarán principalmente en los años 90 cuando el país fue azotado por los brotes de sarampión, hasta que se hizo una campaña intensa y se tuvo como éxito en el año 2000 el último caso de sarampión. El año 2000, el último caso de sarampión en Bolivia. En Bolivia. Y el año 2006 el último caso de rubiola. Lo asociamos puesto que la vacuna está asociada con sarampión, rubiola y paperas. También recordemos que las paperas tuvimos en La Paz, hace no mucho, en unas unidades educativas, un brote de paperas, pero hay vacuna para esto. Ahora es bueno recordar, lo saben todas las mamás y también los papás, que la primera dosis de vacuna contra el sarampión, la conocida como SRP o MMR, se aplica a los 12 meses de edad del recién nacido. Sí, se lo aplica a partir del año de edad. Ahí esto ya está introducido en el esquema de vacunación. Lo que aquí tenemos ahora en lo que se está trabajando dentro por las recomendaciones internacionales que se están haciendo por la presencia y la reemergencia de la sarampión en la región. Una segunda dosis. Una segunda dosis a partir de los 18 meses hasta los 5 años. Bueno, lo ponemos hasta los 2 años, pero los casos de los niños que no se hayan vacunado por algún motivo pueden recibir esta dosis. Pueden y deben recibir esta dosis. Muy bien, esos son algunos antecedentes en principio importantes. Hablemos ahora de la preocupación que se ha generado en el país, como en toda la región, a raíz del rebrote del sarampión. En Sudamérica, ¿desde qué año que no se presentaban casos de sarampión? Bueno, en la región estábamos en pos, ya desde el año 2011-10 que estamos en una tarea conjunto en todas las Américas, que en la eliminación de sarampión, rubiola y rubiola congénita. Poco a poco los países fueron logrando estos alcances. Bolivia fue uno de los primeros que logró con la sarampión. 2001, como nos contaba. Sí, lograr este alcance. Pero hubo elementos que no se han podido controlar por la presencia de lo que se denomina el virus del sarampión salvaje, que estaba presente en Asia Central, en África, y los últimos 5 años estuvo países que uno creería que no puede estar presente, como en Italia, que reportó en la gestión pasada cerca de 5.000 casos, en Rumania, en Kazajistán, en los países en Irlanda, y la Comunidad Europea en general se vio afectada, llegando a acumular
similar, pues, no me equivoco, estamos llegando casi arriba de los 100.000 casos que se han reportado. En los países vecinos, en los de la región, hemos tenido presencia en Antigua Barbuda, en Estados Unidos, en Venezuela, bueno, ya mencioné Argentina, y actualmente en este año, en las últimas semanas, hemos tenido en Perú, en Brasil, que hemos tenido presencia de los casos. Que justamente ha generado la alerta sanitaria en la región. De acuerdo a los últimos informes de la OPS, tal vez usted tiene datos más actualizados, en Brasil existirían 14 casos confirmados, en Perú una cifra similar. ¿Son estas las cifras actuales? Bueno, lo que hay que diferenciar es sobre los casos autóctonos y los casos importados, ¿no? Los casos autóctonos sí se están presentando en Brasil, en una cifra similar, todavía están en descarte. Los que a pesar de que no se necesita necesariamente la confirmación laboratorial, se lo puede hacer a través del nexo epidemiológico. Si hay una persona confirmada laboratorialmente y hay una persona en contacto que ha presentado síntomas similares, entra dentro de las estadísticas, ¿no? Entonces pasa también en Perú. Perú hemos tenido el primer caso que se detectó y a raíz de esto que se han lanzado las tareas de alerta. Precisamente, si me permite entrar en este tema, ya la semana pasada con la ministra hicimos una reunión con todos los alcaldes de las zonas fronterizas con Perú. Antes de esas medidas, perdón, una duda para que quede despejado, claro, antes de lo que se está haciendo en nuestro país. No se ha determinado todavía el porqué de la presencia de esos casos de sarampión ni en Brasil ni en Perú. Está en proceso de investigación el origen de esa presencia, ¿verdad? No, hay que entender que, bueno, a través del Reglamento Sanitario Internacional hay enfermedades de notificación inmediata y obligatoria. El Reglamento Sanitario Internacional lo que evita es cesar, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia del 2009 con la influenza en México, cesar movilización, el comercio, el tránsito de las personas. En este sentido hay que entender, en un mundo globalizado es difícil determinar cuando se introduce la persona enferma, introduce en la región y deja de ser un caso importado y convertirse en autóctono. Y en este es un punto importante sobre la vacunación. Cuando uno va vacunando, por ejemplo, nosotros en Bolivia tuvimos coberturas de vacunación para el 2015 del 94%, en el 2016 del 92, 91%, y hemos bajado el año pasado a una cobertura de un 81%. Entonces estamos diciendo, con la comparación, por ejemplo, del año pasado, hay de cada 10 niños menores de 5 años, hay 2 que no han sido vacunados. Entonces se crean bolsones de personas susceptibles que sí pueden enfermarse. Entonces, cuando se introduce una persona que pueda estar en periodo de contagio, que es amplio, el periodo de contagio, enferma una de las personas susceptibles, y cuando nuestras coberturas son muy bajas, se pierde el efecto rebaño. El efecto rebaño se lo llama precisamente porque en un contagio masivo. No, el efecto rebaño es de protección. Si hay un número óptimo de vacunación, que se pide un número óptimo de coberturas de 95% hasta un mínimo de 85% de cobertura de vacunación, se pierde el efecto rebaño. Es decir, la cadena puede ser que deje de ser solamente un brote que enferme a un grupo reducido de personas y transforme en una epidemia. Por suerte, en nuestro país, por los esfuerzos que se han hecho en pos de la erradicación de estas enfermedades, se han logrado coberturas de vacunación importantes, ¿no? Entonces tenemos un efecto rebaño que podemos sentirnos protegidos, pero aún pueden existir bolsones o personas que pueden enfermarse. Es por eso que se lanzan las recomendaciones y se están aplicando. Justamente vamos a hablar ahora de lo que nos anticipaba hace algunos instantes. Tenemos una amplia frontera con Perú, todavía mucho más amplia con Brasil, y por lo tanto el riesgo está latente. ¿Qué medidas se han adoptado, encabezadas o dirigidas por el Ministerio de Salud, para tratar de evitar la presencia del sarampión en Bolivia? Sí, el Ministerio, como ente rector en salud, enmarcando las políticas, pero como ya todos conocemos que las competencias en salud son concurrentes. En ese sentido, la semana pasada el Ministerio de Salud se reunió con todos los alcaldes de las zonas fronterizas con Perú, con el CEDES La Paz, que estuvieron presentes para hacer conocer las estrategias que se iba a aplicar. Esta estrategia se compone de varios elementos. Podemos puntuar que son el refuerzo del sistema de vigilancia,
la detección temprana y refuerzo de nuestro sistema, de nuestra red de laboratorios y el trabajo de promoción y prevención dentro de la comunidad. ¿La segunda vacuna que se aplica contra esta enfermedad forma parte de estas acciones o más bien es una tarea que se cumple ya regularmente en el sistema de salud del país? La segunda dosis venía dentro de las tareas de erradicación de la enfermedad, puesto que se ha establecido que cada 4 años, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se debe introducir un refuerzo, puesto que en esos 4 años se entiende de que puede haber un número importante de susceptibles acumulados por las coberturas que no pueden llegar al 100%, entonces se viene y se da la dosis de refuerzo. Incluso se puede aplicar en adultos, pero la que aplicamos en menores de 5 años es el SRP para el sarampión, rubiola y papera. Y para los adultos se aplica solamente de sarampión y rubiola. En este caso, el refuerzo lo hemos adelantado dentro de los menores de 5 años, esta segunda dosis, que alcanza para el grupo de los del año y medio, 18 meses a 2 años, cerca de 121.000 niños. Y los otros que estarían quedando como niños que no han quedado vacunados o rezagados, llamaremos, de la vacunación, llegan a ser cerca de 290.000 niños. Entonces, todo este es el grupo foco al cual el objetivo que se piensa vacunar. Paralelamente a esto se está aplicando a los adultos, pero la vacuna se está aplicando a las personas que están en zonas de riesgo o trabajos de riesgo, principalmente a los trabajadores de los puntos de entrada, aduanas, fronteras, aeropuertos, ¿no? El conjunto de acciones que ha emprendido y coordinado el Ministerio, que entiendo tiene 5 ejes, usted ha mencionado los más importantes, ¿están en condiciones de garantizar que no se presenten casos de sarampión en el país o a lo máximo que pueden llegar es a bajar a niveles razonables la posibilidad del riesgo? El objetivo es evitar la presencia de casos autóctonos. Con la vacunación ese es el objetivo central. En caso de que hubiera un caso importado o apareciera un caso realmente autóctono, es evitar la expansión de la enfermedad y con la contención del brote. Precisamente el día de mañana tenemos actividades en los puntos de entrada aéreos, en los 3 aeropuertos internacionales del eje troncal, en Santa Cruz, Cochabamba y aquí en La Paz, con un simulacro en 2 situaciones, ¿no? Un caso diagnosticado en vía aérea procedente de Italia como caso positivo de sarampión y otro caso que se va a simular es en la situación del desembarque, que se detecta una persona que pueda presentar los síntomas. Esto es para afinar la reacción del sistema. Esto se trabaja en coordinación con personal tanto de aduanas, de SAPSA, personal de seguridad del aeropuerto, personal de sedes, municipio y el Ministerio de Salud. Entonces todo el equipo, pues que es integral esto y la responsabilidad tanto de un trabajador administrativo que tiene que saber cómo reaccionar ante un caso, sin entrar en pánico, sino tener las tareas bien delimitadas para que poder contener y evitar la propagación de la enfermedad. Por lo que nos dice es muy poco probable, casi una probabilidad nula de que exista un caso autóctono, pero sí podría presentarse un caso importado que tendría que ser detectado si algún funcionario o una persona que tiene relación o está en una zona fronteriza o punto de ingreso al país detecta síntomas de la enfermedad en alguna persona. Sí, se está alertando y capacitando a los personal de los puntos de entrada, pero también se ha lanzado las recomendaciones para todo el sistema para que tengan la vigilancia presta, personal de salud, los médicos, puesto de que muchas veces aflojamos en la vigilancia. Nos ha pasado con las enfermedades metaxénicas como de Zika, dengue y chikungunya, donde a veces nos acostumbramos, ¿no? Y cuando aparece una nueva enfermedad similar, no la reportamos y la dejamos pasar. Entonces el sarampión, como es una enfermedad que aparece, puede parecer un resfrío o puede similar ya como un diagnóstico diferencial con el Zika, es mejor pecar de error en equivocarme de que digo es sarampión
o es una enfermedad que tengo que estar alerta, que dejarlo pasar. Entonces esas recomendaciones se las dan para todo el sistema de salud, todo el personal en todos los establecimientos, no solamente los puntos de entrada. Todo el personal se están emitiendo las recomendaciones para todo el sistema de salud. ¿Hay alguna recomendación en particular o un conjunto de recomendaciones que la población en general deba saber para prevenir la posible presencia del sarampión en Bolivia? Claro, siempre decimos acudir al centro de salud más cercano, ¿no? Medida número 1. Número, vacunación. Detectar los síntomas. En los niños se tiene una cronología casi establecida, natural y con signos patognomónicos, que son signos que si nos dicen que aparecen, es la enfermedad. Hay que estar alerta, igual como familiar con los niños, con nuestros hijos. Empieza con la fiebre de 39 grados para arriba, conjuntivitis, ojos rojos, empieza con una tos y solamente por un breve periodo de tiempo aparecen unas manchas rojas en la garganta que son típicas del sarampión, que son las manchas de Clopin, que se llaman, que son, bueno, la describen como si fuera sal arrojada en un fondo rojo. En esta situación, y es casi patognomónico, pero aparece por pocas horas, por menos de un día. Posteriormente aparece el exantema, que es típico, que conocemos del sarampión. Es un exantema maculopapular, pero que días antes ya es contagiosa a la persona. Entonces hay que estar muy alerta a estos elementos para poder asistir a un centro de salud. Y uno lo puede confundir en el área oriental de nuestro país. Estos síntomas podrían ser confundidos si no fuera por la tos, por un dengue, por una chikungunya o por un Zika, ¿no? Un personal capacitado, sin embargo, desde luego está en condiciones de diferenciar un caso de otro. Así es, está en condiciones. El diagnóstico de esto se lo hace por estudios de serología. Se hace la serología correspondiente para IgG, IgM. Los laboratorios de referencia nacional están listos para atender esta situación. Se había lanzado también la alerta a la red de laboratorios a nivel nacional para que puedan responder oportunamente. Por último, si nos ha descrito muy bien las medidas internas para evitar la presencia local de esta enfermedad, nos habló con algo de detalle de las medidas en los puntos fronterizos y en los puntos de ingreso al país. Allí se ha redoblado la vigilancia para evitar o para detectar primero la posible presencia de casos de esa enfermedad y tener el tratamiento adecuado en caso de que se confirme una situación de ese tipo. Sí. En el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005, que es el que lo tenemos vigente, se lo tipifica si fuera en frontera como un evento de importancia internacional, un evento de salud pública de importancia internacional, un SPI. En este caso, la colaboración que se hace en conjunto lo llamamos con puntos de entrada espejo, que serían, por ejemplo, pongamos en Desaguadero, ambas partes, están listos para preparar la respuesta adecuada. El sistema de salud, el personal administrativo sabe cómo actuar. Estamos reforzando. Estas capacitaciones son, podríamos llamarlas regulares, rutinarias dentro del Reglamento Sanitario Internacional, que nuestros puntos de entrada deben crear esas capacidades. Pero como pasa lo mismo que en el sistema de salud, se tiene que hacer un refuerzo cuando hay estas situaciones para poder refrescar, digamos, el conocimiento, actualizar el conocimiento sobre las acciones que deben tomar y también, como dijimos, no solamente es la teoría y por eso viene la práctica con un simulacro que se hará en los aeropuertos mañana, ¿no? Muy bien, viceministro. ¿Algún dato que hayamos omitido y que sea importante destacar para la población? La vacunación es gratuita, ¿no? La vacunación es gratuita en todos los establecimientos de salud del país. Sean públicos o privados, de cualquier naturaleza. Los privados, hablemos de la seguridad social, obviamente son gratuitos. En los privados, hay un tenor donde no hay la vacunación, en los privados se han retirado las vacunas del Estado. El otro elemento que tenemos que recordar para todas las personas, puntuarlo, ¿no? Vacunación gratuita, niños de 12 años para adelante, y si se hayan vacunado o no, 12 meses.
12 meses, perdón. Y se hayan vacunado o no, 18 meses hasta los 5 años reciben la segunda dosis, el refuerzo. El refuerzo. Sí. Muy bien. Álvaro Terrazas, viceministro de Salud, estuvo y está todavía presente en Hora 23. Agradecemos su contribución con esas orientaciones importantes para una tarea de prevención de la cual somos responsables absolutamente todos. Éxito entonces en las tareas de control que se han emprendido y que se van a desarrollar en las próximas semanas y hasta una nueva oportunidad. No, muchas gracias y cuando gusten estamos en Hora 23 para hablar de temas de salud y lo que sea pertinente. Seguro que así será. Son las 23 horas con 22 minutos. Nos vamos a un corte y luego proseguimos.